Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradeceros vuestra asistencia a esta convocatoria. Estamos viviendo momentos de pandemia complicados y antes de nada quería agradeceros a los medios vuestro trabajo, que ha sido esencial y está siendo esencial durante esta pandemia. Fundamentalmente en los momentos más duros, cuando teníamos el confinamiento domiciliario, y vosotros habéis estado ahí en la calle, habéis estado en primera línea. Así que, antes de nada, nuestro reconocimiento también para vosotros, ¿vale? Me presento y nos presentamos. Me acompaña el secretario de Acción Sindical de la Federación, José Ignacio Luis Cansado, y me acompaña Erika Gutiérrez, que va a ser si el Congreso lo aprueba, una compañera que va a formar parte de la nueva ejecutiva que elegiremos en el Congreso. Bueno, pues eso, os hemos hecho esta convocatoria pues para comunicar a las empleadas y empleados públicos y a la ciudadanía general que el día 16 de este mes, el martes, celebraremos el primer Congreso Regional de la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT en Extremadura. Hace 5 años tuvimos un proceso de fusión. Esta nueva federación nacía como una fusión de 2 federaciones anteriores, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, FETE-UGT, y de la Federación de Servicios Públicos, FSP-UGT. Llevamos 5 años en esa fusión y ahora, en estos momentos, celebramos el primer congreso de la nueva federación. Y bueno, pues antes de nada quería anunciaros que voy a presentar mi candidatura. Voy a presentar mi candidatura a este congreso. Voy a llevar una propuesta de ejecutiva rejuvenecida porque ya en marzo del 2019 el anterior secretario general, Remigio Martínez, y el secretario de Administración, Amador Hernández, abandonaron sus puestos de secretario general y administración por jubilación. Llegamos a este momento y 2 personas más van a jubilarse, entre ellos el compañero Nacho, que lo vamos a lamentar mucho, y la compañera de salud laboral, Fátima Torres, nos dejan también. Por tanto, nos toca una renovación y voy a apostar pues, por poner gente joven y en proporción a la afiliación que tenemos. La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos tiene a día de hoy 11.441 afiliaciones, de las que 37,2 son hombres y el 62,8 son mujeres. Es decir, somos una federación muy feminizada. En consecuencia, de los 125 delegados y delegadas que van a asistir al Congreso, 76 son mujeres y 49 son hombres. La propuesta de la ejecutiva, como os decía, va a ir en proporción a esa afiliación que tenemos. Y la propuesta que vamos a hacer de la candidatura sería 12 personas formarían la comisión ejecutiva que dirigirá la federación en los próximos 4 años. De ellos, 7 serán mujeres y 5 seremos hombres. Por tanto, mantenemos la proporcionalidad de género también en nuestra ejecutiva. El congreso se va a celebrar en el Palacio de Congresos de Mérida, en su auditorio principal, que tiene unas 1000 butacas. En vez de hacerlo en el Salón de Actos de la UGT, hemos querido ampliar las medidas de seguridad, elegir un espacio muy amplio para que esos 125 delegados más los órganos y pocos invitados que vamos a tener, no vamos a completar ni el aforo del 30%. Por tanto, por esa parte, anunciaros que cumplimos absolutamente todas las medidas de seguridad que para la celebración de este acto nos han puesto las autoridades sanitarias, por una parte, también las que nos ha puesto el Palacio de Congresos, que son bastante estrictas, pero además de eso nosotros hemos ampliado algunas medidas más, como es el uso obligatorio de mascarillas FFP2, como las que llevamos puestas, que facilitaremos
a todos los delegados e incluso a los invitados que vayan a venir al Congreso. Por tanto, seguridad y tranquilidad a todo el mundo porque se va a celebrar con todas las medidas sanitarias y todas las medidas de seguridad posibles. Por tanto, el lema que vamos a elegir para el Congreso es doble. Por una parte, tenemos un lema que es servicios públicos, garantía de igualdad. Lo que pretendemos es poner en valor los servicios públicos, que durante esta etapa han sido fundamentales, han sido esenciales, la sanidad, la educación, los servicios sociales, la dependencia. Ha sido fundamental los servicios públicos durante esta pandemia. Y vamos a plantear una serie de cuestiones al Congreso pues para blindar algunos servicios como la sanidad. Constitucionalmente tenemos que brindarla. Hay que asegurar una sanidad pública y de calidad. El otro lema son unas manos aplaudiendo y un gracias. Con esto queremos simbolizar el agradecimiento no solamente del sindicato de UGT, sino también en representación de toda la ciudadanía, un agradecimiento a todas aquellas trabajadoras y trabajadores que han sido esenciales durante esta pandemia. A todos ellos, a los que han estado en primera línea durante el confinamiento cuando no había EPIs, que son medidas de protecciones individuales, y estaban en primera línea de batalla, ahí luchando contra el virus, a todos los que nos han estado alimentando, cuidando durante toda esta pandemia. Y como os decía antes, también a los medios de comunicación, que habéis sido muy importantes fundamentalmente durante el confinamiento. Esos son los dos lemas del Congreso. El acto de inauguración empezará a las 9:30, al cual ya estáis invitados, aunque os cursaremos oficialmente la invitación. Vamos a contar con invitados, un número muy reducido de invitados, porque tampoco estamos en una situación en la que tampoco podemos invitar, no como otros congresos que se invita a todo el mundo. De los fraternales solamente vamos a contar con una persona del federal y con una persona de otra comunidad. Y en el ámbito institucional solamente con una representación del ayuntamiento y nuestro presidente Guillermo Fernández Vara en representación de todas las instituciones de la comunidad. No hemos querido invitar más. Desde aquí pedimos disculpas a todos los que en anteriores congresos hemos invitado, pero las circunstancias nos obligan. La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT Extremadura, quiero aclarar aquí también que es la primera fuerza sindical entre las administraciones públicas en Extremadura y en los servicios públicos de Extremadura. En el conjunto de todas las administraciones, que como sabéis es la Administración General del Estado, la Administración Local y la Administración Autonómica, además de la Universidad, UGT gana las elecciones con 485 delegados que representan el 32,79% de los 1.479 delegados elegidos. Sacamos 7 puntos a comisiones y más de 8 puntos a CESI. Pero si contamos además otros sectores que también están encuadrados en nuestra federación, como son correos, dependencia, discapacidad, la recogida de residuos y limpieza viaria, etcétera, etcétera, los resultados que conseguimos son 720 delegados, un 32,45%, y en este ámbito de todos los servicios públicos le sacamos a comisiones 5,28 puntos y 12,44 a la CESI. Quería aclarar esto porque los medios siempre interpretan, oye, hablamos de empleados públicos, CESI. Pues no, la primera fuerza sindical es UGT, ¿vale? Porque la CESI está reclamando ese representativo a nivel regional y me parece muy bien, pero no cumple los requisitos. Una cosa es los requisitos legales que marca la ley de libertad sindical. En este congreso, además de elegir los órganos que van a dirigir la federación durante los 4 próximos años, además de eso, vamos a aprobar el reglamento de funcionamiento interno, el plan de acción que vamos a desarrollar
en los próximos 4 años y durante este congreso vamos a hacer una propuesta para negociar un gran acuerdo, en primer lugar con la Junta de Extremadura y si de ser posible lo trasladaríamos a las administraciones locales. Además, nuestros compañeros de la Federación Estatal están haciendo lo mismo en el ámbito estatal con el Gobierno y es que tengamos un acuerdo importante en Extremadura, en principio con la Junta de Extremadura se lo vamos a proponer, para modernizar las administraciones públicas en Extremadura. Si algo hemos aprendido de esta pandemia es que hay que modernizar la administración en Extremadura. Vamos a proponer un acuerdo que está basado en 5 ejes principales. El primero, dentro de esa modernización, el tema de la digitalización y el teletrabajo. Es asombroso, y lo hemos comprobado durante esta pandemia, que solamente en la Junta se pueden hacer trámites electrónicos en un 10%. En un 10%. Y eso no es posible. Eso tendremos que darle una vuelta porque y todas aquellas tareas o trámites que sean susceptibles de poderse hacer digitalmente, habría que estar preparada la Administración para poder hacerlo. Por otra parte, el teletrabajo, que nos ha pillado a contrapié a todo el mundo, tenemos que regularlo, desarrollarlo en los 3 sectores de la Administración autonómica. Ahora mismo existe residualmente en la Administración general, con un número muy reducido al que tienes que concursar. Y esto tendría que ser mucho más generalizado. Pero sobre todo, no está regulado en el sector de la educación ni en el sector sanitario. Y en este acuerdo tendríamos que llegar a un acuerdo de teletrabajo en los 3 sectores de la Administración. Por otra parte, hay que rejuvenecer a las empleadas y a los empleados públicos de nuestras administraciones. La población extremeña tiene una edad media de 43 años. La de los empleados públicos es de 50. Pero si miramos a aquellas empleadas públicas y empleados públicos con más de 60 años, que están próximas ya a la jubilación, hoy, al día de hoy, 5.497 empleados públicos que están por encima de los 60. Suponen el 10,52% del total de las 52.204 empleados públicos de la Junta de Extremadura. Por tanto, UGT propone potenciar y desarrollar la jubilación parcial anticipada de forma general en las administraciones públicas de Extremadura y que entre gente nueva. Como consecuencia de ello también tenemos que el tercer punto en el que se basaría el acuerdo es un tema que ya es sangrante, lo conocéis todo el mundo porque está en el debate y está de actualidad, que es la reducción de la temporalidad. Estamos ya rozando unos niveles de temporalidad en la administración que es inaceptable. Por poner un ejemplo, la tasa de temporalidad en el conjunto de los 3 sectores de la Junta de Extremadura es del 33,34%. Es decir, 17.408 personas concretamente tienen contrato temporal o de interinidad. Y en el conjunto de todas las administraciones que operan en Extremadura, este porcentaje es aún mayor, el 36,31%. Y esto está muy por encima, que ya es alta de la media nacional, que está por debajo del 30%. En torno a un 26% la media nacional. Pues en este acuerdo propondríamos 3 medidas fundamentales. Algunas que son de carácter estatal y no tiene competencia la Junta, pero que sí podemos trasladar tanto los sindicatos como la propia administración a los órganos estatales para 2 cosas. Primero, la tasa de reposición. Hay que eliminar la tasa de reposición, porque eso es lo que ha ido creando
la temporalidad en las administraciones. Y por otra parte, además, en cumplimiento de la sentencia de la Unión Europea que contemplaba el abuso de las administraciones en la temporalidad, proponemos que se modifique el Estatuto Básico del Empleado Público para penalizar a aquellas administraciones que no cumplan con el objetivo de temporalidad que nos planteemos. Ese es un cambio, esos dos son cambios profundos que variarían mucho el tema de la temporalidad. Y aparte de eso, nuestra propuesta sería hacer un proceso de estabilización y consolidación que fuera extraordinario y por una sola vez, que permitiera reducir las tasas de temporalidad al 5 o al 6% de los efectivos. Ese es otro de los ejes en el que pivota el acuerdo. Y en cuarto lugar, la actualización de la normativa de la Junta de Extremadura afecta al personal de la Administración. Hay normativa que tiene más de 25 años y necesitan ser renovadas y actualizadas a la nueva realidad extremeña. Por poneros algún ejemplo, el Acuerdo General de Formación es del año 99, el Reglamento General de Ingresos del 95, el de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción de los Funcionarios de la Comunidad Autónoma del 96. Estos son algunos casos, pero podríamos poner más. Y por último, el quinto eje del acuerdo, contribuir el tema de las retribuciones. Las retribuciones que contemplen, por una parte, la recuperación del salario que hemos perdido y, por otra parte, que recoja los incrementos, exactamente los mismos incrementos que se aprueben en la ley de presupuesto del Estado para todos los empleados públicos del Estado. Lo que no puede ser es que estas subidas se apliquen a todo el Estado, menos en Extremadura, como ha pasado el año 2020, donde solamente se han pagado las básicas y alguna complementaria, y solamente en el mes de diciembre, como todos bien sabéis, adeudándonos todavía toda la parte del año 2020. Y, por otra parte, los complementos especiales. No puede ser que al mismo trabajo se esté cobrando cosas diferentes. Una auxiliar de enfermería o una enfermera en un centro, en una residencia de ancianos, que hace turnicidad, que hace festivo, que hace fines de semana, no cobra lo mismo que un enfermero del SES. En esos conceptos, en los conceptos especiales. Por tanto, una de las propuestas que es la equiparación de estos complementos en los tres sectores de la Junta de Extremadura. Estoy hablando de la nocturnidad, de la turnicidad, domingo, festivo, etc. Y, por supuesto, volver a retomar la carrera profesional, que como consecuencia de la crisis pues también ha quedado paralizada. Promoción, carrera horizontal y el desarrollo profesional. Estos son los 5 ejes fundamentales en los que estaría basado el acuerdo y que en el Congreso queremos trasladar al presidente para arrancarle el compromiso de que acepta esta negociación y a partir de ahí empezar a ponerlo en marcha. Ya os digo que tendría que ser un acuerdo ambicioso, debería tener una duración de varios años y tendría que estar temporalizada para ir consiguiéndolo en ese tiempo. El acuerdo o la propuesta que tenemos es mucho más ambiciosa, tiene muchas más medidas que afectan a los 3 sectores y a cada uno de ellos. Tenemos medidas para educación, para la sanidad, para la administración general. Y bueno, si le doy la palabra al compañero José Ignacio, que es la persona que ha elaborado y coordinado el documento, que como habéis dicho antes, se nos jubila. Sí, bueno, en primer lugar, reiterando lo que ha dicho mi secretario general Manuel, reiteraros el agradecimiento por el tratamiento que habéis tenido siempre con la organización a la que representamos y muy específicamente mi persona, porque sois conocidos de muchas
ruedas de prensa, entrevistas a pie de calle, de mesas de negociación y, por tanto, pues agradeceros el interés que habéis tomado siempre por esta organización, por trasladar sus reivindicaciones a la ciudadanía. El tema de la pandemia, como ha dicho Manuel, que evidentemente ha sido un problema, un grave problema, ¿no? Entre otras cosas, fundamentalmente en temas de salud, tiene que ser una oportunidad. Y esa oportunidad pasa, como él ha dicho, yo voy a ser breve porque los puntos fundamentales los ha expuesto él, tiene que pasar por una transformación, yo casi diría revolución de las administraciones públicas. Es decir, las administraciones públicas tienen que cambiar sustancialmente porque aquello que se hacía presencialmente en muy gran medida se va a hacer telemáticamente, pero el gran reto no solo es que se haga telemáticamente, sino que los ciudadanos a los que se prestan esos servicios no vean una merma en la prestación de los servicios, sino en todo caso una ganancia, que no será ahora. Ahora mismo no se está dando. Estamos viendo que las administraciones públicas no estaban lo suficientemente preparados, nadie lo estábamos, para esta transformación y eso hace pues, que se demoren los trámites administrativos más de lo debido. Eso tiene que cambiar. Y tenemos que transformar digital y telemáticamente las administraciones públicas, pero para dar un mejor servicio, porque si no, las administraciones públicas solo tienen una función de ser y los empleados públicos, ser servidores públicos para prestar servicios públicos de calidad a los ciudadanos que los requieren. Y además mucho más partiendo de una filosofía y una realidad, que es que los que más necesitan servicios públicos son aquellos que desafortunadamente tienen menos recursos. Por tanto, tiene que ir en una doble vía. Por eso estamos planteando el tema de la digitalización. La digitalización se tiene que hacer profundamente, no solamente en programas informáticos, sino también en formación tanto interna como externa. Hablamos de información interna para los empleados públicos, pero hay que dar formación externa para los ciudadanos. Tenemos también en Extremadura una población envejecida que necesita de tutorización y asesoramiento para poder realizar los trámites telemáticos y administrativos. Eso se tiene que prestar por parte de las administraciones públicas y muy especialmente por la Junta de Extremadura. En materia de teletrabajo se tiene que dar la oportunidad a aquellos puestos que sean susceptibles de poder ser realizados telemáticamente, de que haya igualdad en el acceso a los mismos. Es decir, ahora mismo no se da igualdad, hay algunos que automáticamente se sobreentiende que no están adecuados y no es esa la historia, ¿no? Por tanto, tiene que hacerse. En el tema de rejuvenecimiento de la administración pública, lo ha dicho Manuel, es decir, la avalancha de empleados públicos que entraron en el marco de la Junta de Extremadura se circunscribe a finales de los 80 y principios de los 90. Por tanto, si echamos cuenta, nos damos cuenta, uno de ellos soy yo, de que el tiempo ha ido transcurriendo y nos encontramos con mucho personal que está en vías de una jubilación, con un factor añadido. Y es que los de esta generación somos fundamentalmente analógicos. Y si queremos hacer una revolución telemática, tenemos que rejuvenecer la administración pública. Y ese rejuvenecimiento tiene que ir por el desarrollo del Estatuto Básico del Empleo Público, que ya permitía la jubilación parcial anticipada, pero que no se puso en marcha. Por tanto, instamos a la Junta de Extremadura a que los órganos correspondientes de negociación en el marco de la función pública inste a que es necesaria esta modernización no solo en Extremadura, sino en el resto del país. Tenemos el problema, como decía Manolo también, que es otro de los grandes eso, de las grandes tasas de temporalidad, no solo en la Junta de Extremadura, en el conjunto de administraciones públicas, en las administraciones autonómicas, en mayor medida que en la Administración General del Estado, vamos a ser sinceros. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos que consolidar los puestos, que tiene que haber procesos que consoliden esos puestos. Y tienen que ser procesos que consoliden esos puestos en unas condiciones que puedan permitir, con todas las garantías para los ciudadanos, de que aquellos que van a prestar esos puestos en el futuro de una forma fija cumplan todos los requisitos necesarios para desarrollar adecuadamente su trabajo, pero también que puedan tener un acceso a aquellos que llevan muchos años desempeñándolos mediante un sistema que fundamentalmente se estructure en función de lo que vienen realizando habitualmente y de las necesidades que tienen esos puestos, no en hacer unas oposiciones tremendamente complicadas, que muchas cosas solamente tienen objeto de seleccionar, que no vale para nada, porque después muchas de las cosas que te piden en esos procesos de oposición no se hacen nunca en la administración autonómica ni en ninguna otra administración, por tanto, tratar de hacer las historias. Y tenemos que ir a procesos mucho más ágiles. Tenemos unos procesos, tanto de concursos de traslado, tanto de ingreso a la administración pública, que se demoran a lo largo del tiempo, tienen que hacerse en un año. Por tanto, tenemos que cambiar el sistema selectivo.
El sistema selectivo tiene que ir a un sistema de un único ejercicio teórico-práctico en tipo test en el que contemplan todas las variables para que se den las soluciones adecuadas y se entiendan y comprendan las necesidades que tiene la administración. Pero tiene que hacerse rápido. Tenemos procesos que se dilatan en el tiempo de 3 o 4 años, no puede ser. Eso hace que las tasas de temporalidad aumenten significativamente. No hemos terminado uno, a los 4 años ya tenemos otras 2 ofertas que tenemos paralizadas. Por tanto, tiene que haber. Tenemos que ir a concursos de traslado. Hicimos una modificación en el reglamento de provisión de puestos de trabajo, diferenciando entre puestos base de estructura para que fuera más rápido con concursos abiertos y permanentes, que se ha hecho uno. Se ha hecho uno desde hace 6 años, abierto y permanente. No tiene sentido, tenemos que volver a un sistema donde haya algunas de las historias que os daremos ya con propuestas mucho más concretas posteriormente, porque evidentemente lo que nos presentan los delegados, pero sí que pueda dar soluciones rápidas y eficaces a esas historias. En materia retributiva, ya ha dicho Manolo, es una entelequia que se nos llene la boca como se le llenó al presidente, a la vicepresidenta y a los demás, agradeciendo continuamente los servicios que estaban prestados en los empleos públicos, y a la primera los dejan en la estacada cuando el resto de comunidades autónomas no lo hicieron así. El resto de comunidades autónomas, salvo una excepción que fue Baleares, incrementó el 2% en el 2020 a los empleados públicos. Yo creo que no solamente es un tema de dinero, es un tema de verdad de creer en los servicios públicos, no de postureo. Es decir, efectivamente creemos en los servicios públicos, y en estos momentos donde han estado dando la cara en primera línea, muchos que incluso algunos los han pagado con su vida, es el momento de que no tengan ningún recorte. Yo creo que no lo hicieron así y por tanto es una historia. Entonces tenemos que buscar alguna fórmula que permita que las retribuciones de los empleados públicos anuales sean iguales al menos a las que tienen los presupuestos generales del Estado y que no tengan recursos. Y después lo decía también Manuel, tenemos que hacer una modificación importante de normativa. Tenemos, por ejemplo, la Administración General, unas listas de espera que son obsoletas. Tenemos que, aunque hacemos procesos selectivos donde suspende la gran mayoría de opositores, y a los 6 meses hacemos listas extraordinarias con el mismo tribunal para esa misma categoría y aprueba el 98%. O hemos hecho mal una o hemos hecho mal la otra. Pero en medio estamos haciendo listas extraordinarias que están quitando recursos, porque los que van a los tribunales son funcionarios o laborales, los miembros del tribunal. Estamos quitando recursos para que trabajen lo que habitualmente tienen que hacer, cuando tenemos sistemas que pueden posibilitar una lista de espera amplias que no nos hagan continuamente tener que ir a la lista de espera. Por tanto, yo creo que hay que hacer una transformación importante de la administración pública, y que esta pandemia que ha venido siendo un problema grave, sobre todo, como he dicho, en materia de salud, tiene que marcarnos la solución de futuro. Yo, en principio, no quería nada más. Es un documento que evidentemente os daremos una vez que son en el Congreso, que está mucho más pormenorizado, pero si queréis hacer alguna pregunta concreta sobre algún tema, estoy a vuestra disposición, como creo que siempre he estado, con mayor o menor fortuna, pero yo creo que siempre he estado. Muchas gracias.